El Fausto de Goethe es una de las obras más ambiciosas e importantes de la literatura occidental. Recuerdo que cuando me acerqué a ella por primera vez, apenas pude alcanzar la lectura de la primera parte. Luego, de manera muy tímida, me fui acercando a la exigente segunda parte y la terminé de leer. Y esto se transformó en una gran victoria para mi vida. Luego, sí, he visitado con harta frecuencia la primera parte del Fausto, sin embargo, la segunda me sigue resultando muy espesa, muy compleja, pero sin duda una experiencia que he vuelto a vivir, pero a cuentagotas. Me he acercado a una que otra página de esa segunda parte. Uno de los temas que más me llamó la atención de este acercamiento al Fausto y a la obra de Goethe ha sido el manejo que sobre la mujer ha desarrollado. En un primer momento, pues ese acercamiento fue de mi parte, fue muy tímido, pero luego ya con un criterio un poco mejor formado, me daba cuenta de que a través de Goethe yo comenzaba a transitar por un concepto fundamental en la literatura, y es el eterno femenino, un concepto que a mi juicio es muy hermoso, pero al mismo tiempo muy polémico, o que podría resultar polémico. Pero no es la intención de este video entrar precisamente a los aspectos polémicos vinculados a este concepto de lo eterno femenino, sino más bien acercarnos a lo que pensaba Goethe y cómo él lo logró definir fundamentalmente en dos obras capitales, o en sus dos obras capitales, el Fausto por un lado y los sufrimientos del joven Werther por otro lado. Así que vamos a iniciar esta reflexión, pero antes me gustaría invitarte a que me siguieras, a que siguieras de cerca este esfuerzo que realizo con mucho afecto, con mucho cariño, a que te suscribas al canal y que compartas su contenido para que éste tenga mayor alcance dentro de este universo vasto y aparentemente infinito de las redes sociales. Así que, sin más demora, vamos a lo que nos ocupa. Johann Wolfgang von Goethe no solo fue el pilar del romanticismo y el clasicismo alemán, sino también uno de los arquitectos de la psique femenina en el imaginario de Occidente. En su vasta producción, la mujer deja de ser un simple objeto de deseo para transformarse en una fuerza metafísica, un motor de civilización y finalmente el instrumento de la redención divina. A continuación, exploraremos cómo la visión goetheana de la mujer, desde la tragedia de Gretchen hasta la pureza de Ifigenia, moldeó la cultura occidental apoyándonos en voces filosóficas y literarias que han diseccionado su legado. En las primeras etapas de Goethe, marcadas por el movimiento Sturm und Drang, la mujer representa la pureza natural y simultáneamente la víctima de las convenciones sociales. En las penas del joven Werther, Carlota es el ideal de la mujer nutricia y doméstica. Sin embargo, su inaccesibilidad sume al protagonista en la desesperación. Como señaló el novelista Thomas Mann en su obra Lotte en Weimar,
Goethe proyectaba en sus personajes femeninos una tensión entre la vida burguesa ordenada y el abismo del genio creativo. Por otro lado, la figura de Gretchen en el Fausto, particularmente en la primera parte, es fundamental. Ella encarna la inocencia destruida por el deseo egoísta y la moralidad represiva. Gretchen no es solo una víctima, su sacrificio y su posterior negativa a escapar de la justicia humana para salvar su alma la elevan a una estatura moral superior a la de Fausto. Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, analiza cómo el hombre a menudo define a la mujer como lo otro. En el caso de Goethe, aunque Gretchen es lo otro, ella actúa como el espejo ético donde Fausto y el hombre occidental deben reconocer su propia sombra. A medida que Goethe abraza el clasicismo, su visión de la mujer evoluciona hacia la de una guía moral. En Ifigenia en Táuride, Goethe reescribe el mito griego para otorgarle a la mujer el poder de romper el ciclo de violencia mediante la verdad y la humanidad. A diferencia de la versión de Eurípides, la Ifigenia de Goethe no recurre al engaño. Su humanidad pura convence al rey Thoas de liberar a los prisioneros. Aquí, la mujer es la encargada de domesticar la barbarie masculina. Friedrich Nietzsche, quien sentía una profunda admiración por Goethe, veía en él al individuo que se crea a sí mismo, y es a través de figuras como Ifigenia que Goethe propone una síntesis entre la pasión y la razón, una armonía que Occidente adoptaría como el ideal de la educación humanista. El punto culminante de la influencia de Goethe se encuentra en los versos finales de la segunda parte de Fausto. Lo eterno femenino nos atrae hacia lo alto. Para Goethe, la mujer es el puente entre lo terrenal y lo divino. No se trata solo de la mujer como ser humano, sino del principio femenino de la receptividad, la gracia y el amor desinteresado. Esta idea influyó profundamente en la psicología profunda. Carl Jung utilizó los arquetipos de Goethe para explicar el ánima, esa parte femenina en el inconsciente del hombre que sirve de guía hacia la totalidad psíquica. Mignon, en los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, representa la nostalgia y la fragilidad espiritual. Helena de Troya, en la segunda parte de Fausto, representa la belleza clásica y la unión estética entre la antigüedad y la modernidad. La visión de Goethe influyó en Occidente al elevar la figura femenina a una posición de autoridad espiritual. Si bien autores modernos han criticado el pedestal en el que Goethe colocó a la mujer por considerarlo una forma de limitación, la mujer como musa o salvadora, en lugar de individuo con agencia propia, es innegable que su obra otorgó a lo femenino una dignidad intelectual y metafísica sin precedentes en la literatura alemana. Goethe enseñó a la cultura occidental que el progreso humano no es solo una conquista técnica o intelectual, representada por el esfuerzo de Fausto, sino que requiere de la compasión y la belleza, lo eterno femenino, para no caer en la autodestrucción. Como dijo el novelista George Eliot, la influencia de Goethe es como el aire que respiramos. Está tan presente que a veces olvidamos su origen, especialmente en nuestra búsqueda constante de un equilibrio entre la ambición y la ética. En gran medida, esta manera de contemplar a la mujer conquistó
el corazón de muchos escritores y artistas en general. A partir de Goethe, comienza a verse a la mujer de manera definitiva como ser salvífico, como camino hacia la plenitud del hombre. Ya esto nos lo habían mostrado Dante y Petrarca de alguna manera, pero con Goethe alcanza una profundidad inusitada que va a marcar de manera clara y precisa la cultura occidental. Lógicamente, cuando entramos en el siglo XX, que comenzamos a cuestionarnos todo, entonces logramos ver o alcanzamos a ver que esta manera de contemplar a la mujer era otra forma de ponerle limitaciones y no explorarla en su dimensión humana, una dimensión que la aproxima efectivamente a lo divino, pero también, ¿por qué no?, a lo infernal. En todo caso, me resulta seductor esta manera tan personal de Goethe de contemplar a la mujer, porque de alguna manera, más allá de lo que pueda decir de ella, lo que me llama la atención es lo que está diciendo sobre él, lo que está diciendo de él mismo. Pero lógicamente esto será tema para una próxima entrega. Estimados hermanos, gracias por haberme acompañado. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.